que Pablo es Pablo y que trajo el piano que es de verdad. Pablo, querido, buen día. ¿Cómo estás? Sí, gracias por venir, Un gusto enorme. Un gustazo. Che, miren, voy a hacer esto que no corresponde, pero... No se toca el instrumento del Ya invitado. se lo desafío. Está mal. No se toca. Pero el tipo vino con el piano. Sí, cumplió. sí, exactamente. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien en Bueno. este día inhóspito, pero especial para escuchar música de Chopin. Si hay un día No para me escuchar digas. música de Mirá Chopin, vos, Mira. mirá es vos. uno como este. Mirá vos. ¿Sí? Sí, Lo voy a claro. incorporar ahora en mi vida, entonces. ¿No? ¿Y por dónde va a ver? Para el que no conoce Chopin, ¿qué es Chopin? ¿Por dónde lo abordo? Bien. Un tipo que usaba chupines hace mucho No, años. ya te dije que no. Bueno, no. ¿Qué es lo primero que debería escuchar? Bueno, lo primero que debería escuchar es venir mañana de la noche, no, Bien, perdón, el el sábado. sábado de la noche Sí. a nuestro concierto, porque Sí. vamos a hacer una selección de probablemente las obras más reconocidas de Chopin, porque pertenecen justo a su etapa de mayor juventud y por a esas cosas de la vida de los autores suele darse muy comúnmente que la primera producción de los artistas termine siendo un poco como la más icónica también, la más recordada. Entonces, bueno, justamente esta propuesta, Chopin, le decimos Chopin también Chopin. en francés, porque él, si bien es polaco, y de eso se va a tratar este espectáculo, termina viviendo en París, exiliándose en París, porque en los años en los que él se forma, él nace, y esto es muy, muy tremendo, ¿En qué año nace más o menos? en 1810, muy fácil de Ah, acordar. mira, por la mira, revolución. Muy ¿no? fácil de acordar. Sí. Bien. Y es más, yo tengo la teoría de que probablemente se puedan llegar a haber cruzado alguna vez con San Martín Mirá en vos. París. Sí, sí, sí. Cuando ya San Martín estaba en los últimos años viviendo Sí, ahí en en el Boulogne exilio Sur. también. Exactamente. Y yo tengo esto hay que rastrearlo, pero tengo la idea de que si no se cruzaron en una plaza, Mirá vos. se tienen que haber cruzado en algún Dándole comida salón, en a algún paloma, lugar. sí. Claro. Dándole comer a la paloma. Porque, bueno, ahora vamos por partes, vamos Sí. a tratar de hacer un resumen. Chopin nace en Polonia. Sí. Su papá era francés, había venido por la revolución, se había trasladado a Polonia y trabajaba enseñándole francés justamente a los hijos de los aristócratas importantes del momento en Polonia. Entonces de esa manera Chopin, que empieza desde muy chiquitito, muy prodigiosamente, a ser un gran y enorme pianista, porque su papá justamente es el maestro de los aristócratas, se cría y vive toda su infancia alrededor de príncipes, condes, Claro. entonces justamente desarrolla una formación y un gusto social de la más alta posibilidad de ese entonces. Entonces por eso decimos que Chopin se cría como un príncipe. ¿Mm? Entonces él tiene la infancia de un príncipe. Cuando Habiendo tanto príncipe inútil como Carlos que no sabe tocar ni la flauta dulce, ni bueno, un capo. y Chopin. justamente Chopin, de entre ese grupo, lo idolatran tanto que quieren que se convierta en el compositor de ópera de Polonia del momento. Hay que pensar, estamos hablando en 1810, el espectáculo más popular por excelencia era la ópera, es como voy a decir, ser actor de cine, Claro, ser, claro. digamos, ¿no? Entonces, y la ópera era muy importante para la identidad de los pueblos, porque si bien surge en Italia, cada país, cada nación que se van conformando en esta época, todas las naciones importantes, empiezan a desarrollar su ópera nacional. Y lo que querían los aristócratas era que Chopin fuera el compositor de ópera del pueblo polaco. Sin embargo, a Chopin le gustaba mucho la ópera, pero le gustaba tocar el piano. Y es una curiosidad que es uno de los pocos compositores que prácticamente escribió toda su obra para el piano. Por eso se lo conoce como el poeta del piano. Por suerte para nosotros no se dedicó a la ópera y se dedicó a escribir en el piano como si fuera la ópera, porque esa es una de las características que más se encanta de la O música. sea, de el Chopin. lenguaje musical de la ópera lo lleva a la partitura para el piano. Exactamente, por eso dice que Chopin hace Sí. cantar al piano. Ah, el primer mirá, verdaderamente mirá. compositor que logra hacer cantar plenamente el piano. Y es muy difícil de tocar, digo, técnicamente te exige más que otros autores. Sí, técnicamente está considerado Chopin y Liszt como los virtuosos del piano Ajá. del siglo XIX, son como los más grandes. Por eso Chopin es una figura muy particular porque es muy poético, pero también es muy virtuoso. ¿Sí? Se lo reconoce como, en cierta forma, o en cierta forma no, definitivamente revoluciona también la técnica Bien. del piano. Ahí, quería, cuando vos decís virtuoso, Sí. para el común de los mortales como nosotros, ¿virtuoso qué quiere decir? Que te mete muchas escalas juntas, que te mete tonos que no son habituales, que te hace hacer cosas con las Veloz, manos. vertiginoso. Claro. ¿Qué es Exacto. virtuoso? En el caso de Chopin, sin entrarse a poner extremadamente técnico,
Sí, tiene que ver mucho con dificultades, si se quiere, entre comillas, acrobáticas, para que se entienda, porque tiene saltos, tiene cosas, pero sobre todo lo que tiene Salto, que... pero vos estás siempre quieto, ¿no? Es que vos te parás claro. arriba del piano Saltos. y empezás Hablando en idioma de pianista, sí, saltos dentro del instrumento, con bien, la mano, ¿no? bien. Llegar de un lugar Sí. a otro en un tiempo muy rápido, escalas, arpegios, Ujú. pero simplemente, sobre todo, lo que hace Chopin es que concibe el instrumento de otra manera. La gente que escuchaba Chopin en la época de Chopin nunca había escuchado un piano de esta forma. Y sobre todo por esta capacidad que tenía de hacer que el instrumento cantara. Chopin tuvo una salud muy frágil durante toda su vida porque padecía de tuberculosis. Entonces tenía una contractura física muy chiquita. Claro. Entonces Se cansaba, imagino. se cansaba, No podía oxigenar bien con se tuberculosis. cansaba, y justamente por eso es que él desarrolló una manera de tocar muy, muy suave que a la gente encantaba muchísimo porque lograba conmover desde esa suavidad. Ujú. Pero claro, también sabía obtener sonidos muy ampulosos y muy heroicos, ya vamos a ver eso también, pero justamente la capacidad de él era de sacarle al piano sonidos que nadie hasta ese momento había logrado sacarle al instrumento, extraerle. Y bueno, volviendo entonces a la historia de Chopin, que es lo que vamos a contar en el exilio, a los 17 años, con producto de va a haber una invasión y se está anunciando que va a haber una invasión en ese momento de Rusia a Polonia, entonces Chopin decide irse para salvaguardarse y la aristocracia lo anima a irse de Polonia para que él se resguarde y siga representando a su pueblo desde afuera. Entonces se va primero a Alemania, ahí no encuentra mucha cabida, después se termina yendo a París, y justo en el momento en el que estaba por irse de París, porque tampoco había encontrado su lugar en el mundo, estaba por venirse al Nuevo Mundo. Así que imagínate lo que hubiera sido si Chopin se venía Mirá a vos, Buenos Aires mirá si o a terminás Nueva York, gordo. ¿no? Imagínate si llegaba terminando... Entraba con la leva. Ahora de Tenía que Córdoba. laburar. Bueno, es realmente una pregunta, es una pregunta que uno se hace. Y justo en el momento en el que estaba por venir hacia el Nuevo Mundo, se encuentra con un amigo suyo, con uno de esos condes que tenía de amigos, y le dice, vení esta noche a tocar al palacio de tal, que va a estar, en realidad no un palacio, sino un salón de París, ¿no? Esas famosas salones de París donde se juntaba toda la creme de la cultura, y ahí se reunían tipos como Víctor Hugo, Rossini, pintores como Delacroix. Era realmente un ambiente de excelencia creme de la total. creme. Exactamente. Y Chopin, que no le gustaba tocar en teatros porque era tímido, era muy extremadamente tímido, finalmente encuentra su lugar en el mundo en los salones de París. Y que se tocaba, entre otras cosas, en los salones de París. Y Chopin supo crear valses, pero con un idioma pianístico. ¿Querés que te muestre uno? Sí, dale, por favor, atención, en vivo, en directo, con el piano aquí, en la 102.3, una delicia para los oyentes. Se llama Pablo Roquet. Qué bonito, por favor. Qué hermoso, Vale, qué hermoso. en vivo. Qué Tremendo, ¿no? técnica que tiene Roquier. Muy bien, muy bien. No usás partitura. Lo haces con Usualmente todas no. las obras, usualmente no. Usualmente no. Generalmente cuando toco solo, toco siempre de memoria. En general es una característica del concierto de piano solo. Cuando se toca con otros músicos, música de cámara o música con orquesta, ahí sí se suele utilizar el atril con la partitura, pero es como
Es como imagínate un actor en escena leyendo el guión. Claro. Exacto. No tiene el mismo efecto. Claro. Entiendo. Ser o no dice acá ser. Sí, no quedaría muy bien, Esa es la cuestión. Pablo, y mañana el exilio de Chopin, el sábado. El sábado a las También 21. tengo la idea de que... Bien. Sábado a las 21, estamos. en el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Pueden reservar su entrada a 3.800 pesos, baratísimo realmente para ir a disfrutar de este espectáculo Sí, sí, maravilloso. superprecio, El Sí, exilio de Chopin. hemos tratado de mantener este Claro. año una accesibilidad para que podamos tener a nuestro público, que les quiero agradecer porque han acompañado siempre muchísimo este ciclo que arrancamos en el 2017 y ha crecido de una manera enorme. Arrancamos con 60 personas por concierto, 70, 80, y hoy tenemos casi salas de 250, 300, que para la música clásica Sí, es, claro, ni hablar. es un buen número. Y también quiero de paso aprovechar para agradecer la posibilidad que si no tuviéramos una universidad pública con una sala, con tanta buena predisposición de los chicos de la Prosecretaría de Cultura, de la Facultad de Ciencias Exactas, Javier, Eugenia, Lucas, que bueno, que hacen que todo esto sea posible, porque si no, no habría manera, ¿no? Bueno, saludos y gracias a la facultad. Y esta es la radio de la universidad, así que digo, hay toda una comunión Exacto. de intereses que vamos para el mismo lado. Y de paso vamos a contarle que hemos conversado con Pablo la posibilidad que más o menos cada 15 días y cuando él pueda va a venir a charlar un ratito con nosotros y a Exacto. contarnos estas cosas que son maravillosas. Así Es que como una suerte de inauguración. bienvenido a esto es un viaje de ida, quiero La que sepan, familia, que después de esto, no, tu carrera acá empieza a decaer, ¿no? Ya llegaste a tu pico. ¿Cómo has venido para acá, Cuando Pablo? venís acá, No sé a dónde te metiste. No es cierto, vamos a terminar tocando cualquier... Pero bueno, excelente. Y en el espectáculo, ¿qué más? Combinando un poco de música con un poco de historia. Exactamente, esa es la naturaleza de nuestro ciclo desde que comenzamos, que a diferencia de otro tipo de conciertos, que están perfectamente bien, no tengo ninguno, yo los hago también, este ciclo está sobre todo dirigido a la divulgación. La idea justamente fue, como empezamos con un público pequeño, ir ampliando las fronteras de lo que por ahí la música clásica, al no tener quizás tanta difusión, al no ser por ahí conocida, uno no puede amar lo que no conoce. Entonces, la idea era justamente acercar al público y poder darle, ya hablamos la columna pasada, darle humanidad a todo esto, darle humanidad, traerlo al presente y entender a los autores en su contexto, con sus historias, con sus angustias existenciales. Entender un poco que la génesis de cada obra de arte, el origen de cada obra de arte, tiene que ver con algo muy humano y algo de una época. Y cuando uno lo empieza a entender y se agarra de un hilito, realmente lo disfruta muchísimo más. Esta es música que uno podría escucharla sin ningún contexto e igual le va a gustar. Pero cuando conoces un poquito de la historia y entendés que ese vals, adentro de ese vals, está toda la nostalgia de Chopin, extrañando a la tierra a la cual nunca más puede regresar, porque hasta su muerte no regresa. ¿Dónde muere? Muere en Londres y después su... ¿Y muere con mucho reconocimiento? Mira, no tanto, o sea, porque artísticamente sí, pero Es una gran diferencia con los artistas de ahora. El artista de ahora logra reconocimiento muy rápido. Sí, ¿no? es otra época definitivamente, algún día podemos hablar de eso, pero Chopin, bueno, es muy sinuosa su vida, ¿no? Termina primero exiliándose de nuevo de París en Mallorca, un viaje tenebroso completamente, después cae un poco en la ruina. En Mallorca. Sí, en Mallorca, hay toda una historia, otro día te lo cuento y te voy a tocar un preludio muy interesante sobre eso. Pero bueno, termina su vida en Londres y le encarga por favor a su hermana que a su muerte su corazón regrese a Varsovia. Su corazón. Su corazón. Mirá Así que vos. hay toda una historia también acerca del Así que le corazón. sacaron el corazón. Le sacaron el corazón, lo traficaron adentro de un jarro con coñac, estuvo perdido por mucho tiempo y actualmente está en la catedral de Varsovia. Mirá vos, qué loca esa Hay historia. estas Sí, taxidérmicas muy también bueno, están. sí, muy bueno, excelente, excelente. Sí. Esa suerte de mito, o no sé, te lo pregunto, de que a propósito de lo que vos decías que en esa época, siglo XIX, era la música más popular, ¿no? Y ver ópera, escuchar ópera, imagino que como no había cómo reproducirla, siempre necesitabas a alguien que la esté tocando. Es comparable no con lo que es hoy la música culta, que vendría a ser la música clásica, sino sería comparable con otros géneros que están dentro de la música
de la música popular. La pregunta sería, si Chopin viviese hoy, ¿qué tipo de música te imaginas o en qué mundo encajaría más? Estás abriendo una puerta espectacular porque Chopin tiene la característica también de que al tener esta nostalgia por su pueblo, desde París empieza a componer una música muy particular que son las mazurcas. Serían como nuestras zambas. Ah, mira. Es la danza más popular y más campesina polaca. Y justamente los polacos, a través de esas obras y también de las baladas de Chopin,